Mi nombre es Eduardo Pacheco y los estaré acompañando en esta experiencia de aprendizaje y formación en la que hablaremos de 3 temas fundamentales: turismo, cultura y emprendimiento. Nos encontraremos a lo largo de 9 cápsulas que están divididas en 3 capítulos. El primer capítulo, la inspiración; el segundo, la experimentación; y el tercer y último capítulo, la creación. Este es nuestro primer episodio en el que hablaremos sobre la mentalidad emprendedora. Antes de iniciar, quisiera darle la bienvenida a Diana Bocarejo. Hola Eduardo y bienvenidos a todos los televidentes y especialmente a los pescadores y a todas sus familias. Hoy, dadas las circunstancias de la pandemia, empezamos una nueva estrategia de formación que tiene como intención seguir imaginando y desarrollando poco a poco esta empresa turística de pescadores, ligada con los grupos de trabajo que han venido definiendo desde las 6 asociaciones de pescadores y la Federación de Honda. De la mano de Eduardo, iremos aprendiendo las diferentes fases para que esta idea y este sueño de muchos se vuelva realidad. Hola Diana, me gustaría que le contaras a los televidentes y en especial a las familias pescadoras cuál es la importancia de estas cápsulas y cuál es la importancia de su actividad para las experiencias turísticas que vamos a estar diseñando y elaborando. Estas cápsulas de televisión hacen parte clave de la estrategia de formación e emprendimiento dirigido al turismo. Es un espacio para aprovechar en familia y aprender en familia. El éxito de este proceso es precisamente reconocer los pasos, hacerlos, ensayarlos, corregirlos, sortear las dificultades en el camino y lograr armar algo de ustedes para ustedes. Esperamos que charlen sobre los temas que se van a ir trabajando, expongan sus ideas, compartan y de esta manera logren replicar todos estos conocimientos. Así es, Diana. Todos podemos aprender en este espacio. Por favor, cuéntanos cuál es tu consejo para que las personas aprovechen al máximo el contenido de estas cápsulas. Yo no soy una experta en el tema del emprendimiento. Este fue un reto que ustedes nos pusieron y que hemos ido tratando de responder, tocando puertas y tratando de conseguir el apoyo de expertos en el tema. Sin embargo, tendría 3 consejos específicos. Primero, compromiso y seriedad. Esta formación parte de sus ideas, propuestas y sueños, y para volverlo realidad hay que aprender, comprometerse con sus propias ideas, sin temor a fallar, porque así es que aprendemos todos. Deben realizar las tareas y no pensarlo como una tarea obligada, más bien como parte de un proceso individual y colectivo serio. Segundo, diálogo tranquilo y continuo para ir dándole forma a la empresa que quieren realizar. Esto requiere acuerdos y de muchas maneras que cada una y cada uno se sienta tranquilo o tranquila con los acuerdos que vayan desarrollando. No teman hacer preguntas, no teman compartir sus inquietudes, pues desde allí tienen que ir tomando decisiones y definiendo la empresa que quieren con la mayor claridad posible. No se guarden nada, no se escondan nada, más bien dialoguen para desde ahí generar los acuerdos necesarios. Y tercero, disfruten este proceso. Es una oportunidad única y lo importante es que se lo gocen. Que incluyan las experiencias como pescadores y como hijos e hijas de familias de pescadores. Es desde la riqueza de vivir con el río, con la felicidad, las añoranzas y también las angustias que han tenido que sortear, que este proceso tiene sentido. Se trata de utilizar todos esos aprendizajes, sus saberes y aspiraciones para lograr que esta idea tome la forma que ustedes quieran. Más que recetas o nociones preestablecidas de qué es emprendimiento o cómo pensar el turismo comunitario, lo importante es que ustedes lo armen y lo disfruten de manera que funcione para todas y todos ustedes. Muchas gracias, Diana. No nos queda más sino empezar. Vamos entonces a iniciar con nuestro primer tema: la inspiración y la mentalidad emprendedora. Empecemos con nuestro primer tema del capítulo de la inspiración. Vamos a hablar entonces de la mentalidad emprendedora. ¿Qué significa entonces ser un emprendedor? Podríamos tener en la mente o imaginarnos que los emprendedores son las personas que tienen una empresa muy grande o negocios que los hacen millonarios de un día para otro. Y definitivamente ser emprendedor es mucho más que eso. Ser emprendedor es todo lo que nosotros como personas podemos llegar a ser en la medida que logramos que nuestras ideas y nuestros proyectos se hagan realidad.
que cumplamos con esos objetivos que nos proponemos. Por ejemplo, tú puedes tener un proyecto en tu casa, pintar la casa o hacer un mueble o inventar o crear otra forma de salir a pescar, ¿por qué no? Esos proyectos, esas ideas, si logras hacerla realidad, si logras que empiecen a tener un orden y a planear muy bien lo que requieres, pues vas a tener un emprendimiento. ¿Por qué? Porque básicamente lo que estamos diciendo es que ser un emprendedor es esa capacidad y esa habilidad que tenemos de transformar todas nuestras ideas y todos nuestros proyectos en realidad, de lograr lo que nos proponemos. En este sentido, quisiera invitarlos a que entendiéramos y analizáramos lo que significa ser el emprendedor desde tres grandes elementos. Primero, la decisión de emprender. Segundo, las habilidades que requerimos para poder lograr hacer realidad ese negocio o esas ideas que tenemos. Y tercero, el tipo de emprendimiento en el cual decidimos desarrollar nuestras ideas. Primer elemento, la decisión de emprender. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos tener muchísimas ideas, ¿verdad? Las escribimos en un papel, en una servilleta, las conversamos con nuestros amigos, hablamos en general y tenemos muchas ideas. Puede que tengamos tantas que nunca decidimos, nunca seleccionamos una, nunca nos enfocamos y por lo tanto nunca desarrollamos una de ellas. No sé si alguna vez les ha pasado que tienen una muy buena idea y empiezan a analizar, a pensar, este es un buen negocio, se lo cuentan a los demás y cuando ya van a dar el paso y a decidir hacerlo realidad, se dan cuenta que el vecino o el amigo u otra persona hizo primero realidad ese negocio, puso ese negocio, le está yendo bien y entonces nos cuestionamos por qué no lo hice a tiempo, ¿verdad? Entonces, ese primer momento de tomar la decisión es perder el miedo, arriesgarnos, romper esa primera barrera que se nos presenta y dar el paso a hacer realidad ese primer proyecto o esa idea que tenemos. Cuando digo dar el primer paso, hagamos de cuenta como un bebé, un niño que empieza a caminar, ¿verdad? Entonces cuando está aprendiendo se cae, pero se levanta, da el segundo paso, el tercer paso y justamente eso es lo que pasa en el emprendimiento. Cuando empezamos a dar algunos pasos, puede que nos tropecemos, puede que nos caigamos, puede que las cosas no salgan bien desde el primer momento. Entonces la invitación es a esa mentalidad emprendedora, es decir, bueno, yo quiero enfocarme en una idea, tomo la decisión, me concentro en ella, empiezo a organizar todo lo que necesito, empiezo a planear todo lo que requiero para conseguirlo, me arriesgo, empiezo a hacerlo realidad y si encuentro un obstáculo, pues hay que aprender de ese obstáculo, de nuevo, levantarnos y seguir adelante. Y eso nos da paso al segundo elemento, que son las habilidades. Lo que estoy diciendo de dar el paso, seguir adelante, no pasa nada que nos caigamos, estamos hablando que es una habilidad, la perseverancia. ¿Qué significa la perseverancia? Pues que no nos damos por vencidos ante la primera adversidad, ¿verdad? Sino que insistimos, aprendemos de eso que ocurrió y continuamos adelante. Entonces, las habilidades, démonos cuenta que no son cosas que se aprenden en la universidad, no son cosas que estudiamos, no tenemos que tener una profesión ni muchos estudios para poder desarrollar estas habilidades. Por ejemplo, no sé, cuando aprendemos a montar bicicleta, ¿sí? Ninguno vamos a una clase o a una universidad que nos enseñen a montar bicicleta, sino que nos comprometemos y practicamos mucho tiempo para lograr hacerlo, ¿verdad? Nadie se levantó un día, cogió la bicicleta y aprendió a montar en un minuto. De pronto aprende el mismo día, pero con práctica y con compromiso. Entonces, la perseverancia es eso, es empezar a practicar, es empezar a desarrollar esa habilidad de, ok, me tropecé, caí, no me salió la idea como la tenía planeada en el primer momento, pero voy avanzando y lo voy desarrollando y puede que lo consiga. La segunda gran habilidad es la autoconfianza. El emprendedor debe confiar en sí mismo, el emprendedor debe saber y creer que es capaz de hacer las cosas que se propone. Por ejemplo, ustedes algún día que salen a pescar, ¿verdad? Confían en que lo van a lograr, confían en lo que ustedes saben hacer y por eso lo pueden hacer de una buena manera. Probablemente si yo fuera a pescar con ustedes, al primer intento de pronto no estaría muy seguro de mis habilidades y tendría que practicar mucho para lograr hacer las cosas que ustedes ya saben hacer, o tocar un instrumento, o hacer algo de cada una de las cosas que nosotros confiamos y sabemos que podemos hacer. Es decir, creemos y tenemos las capacidades para lograr hacer lo que nosotros nos proponemos. Segunda habilidad, autoconfianza. Tercera y cuarta, creatividad e iniciativa.
El emprendedor debe ser creativo, el emprendedor debe aprender a mirar alrededor, saber qué está funcionando y tomar esos elementos y proponer cosas nuevas. Cuando se proponen cosas nuevas, estamos hablando también de tener la iniciativa, ¿verdad? No es cuestión de copiar a los demás. No vamos a decir, claro, como a mi vecino le está yendo bien con ese negocio o como a mi amigo le está funcionando muy bien esas ideas que tiene, entonces voy a copiarme, sino que al contrario, voy a aprender de ellos, voy a crear cosas nuevas, las voy a proponer y esa propuesta se va a volver la iniciativa, se va a volver el primer elemento con el que yo ofrezco algo diferente. El emprendedor también trabaja en equipo y tiene sentido de la responsabilidad social. ¿Qué quiere decir esto? El emprendedor sabe escuchar a los demás, sabe crear ideas en conjunto, ¿verdad? A veces creemos que nuestra idea es única y que no vale la pena que los demás aporten. Y por el contrario, las personas emprendedoras lo que hacen es tomar las demás ideas, saber escuchar, saber construir y por eso tienen cosas mucho más elaboradas, tienen elementos mucho más elaborados y tienen ideas mucho más interesantes que pueden ofrecer. Y tiene sentido de responsabilidad social, quiere decir que no piensa únicamente en el beneficio propio, en el beneficio individual, sino que piensa también en el beneficio de la comunidad, en el colectivo. Entonces imaginémonos que tenemos una idea que es dar una clase de cómo pintar una lancha. Entonces, en esa clase de cómo pintar una lancha, primero tengo la iniciativa, voy a arrancar, voy a decir, voy a pintar la lancha. Cuando ya tomé esa decisión, entonces empiezo a revisar mis habilidades. ¿Cuáles son mis habilidades? Entonces, trabajé en equipo, escuché a los demás, tuve iniciativa, es una cosa nueva, estoy siendo creativo, nadie tenía esta idea. Al inicio alguien me dijo, oye, eso no va a funcionar. Yo perseveré, intenté y lo logré y al final puedo tener una muy bonita experiencia sobre cómo pintar lanchas y se la puedo ofrecer a un turista. Y ese es nuestro tercer elemento, el tipo de emprendimiento que tenemos. ¿Qué significa el tipo de emprendimiento? En este caso, este proyecto se concentra en emprendimientos culturales, ¿verdad? Vamos a hablar de turismo cultural. La cultura no solamente es el baile y la música. El emprendimiento cultural hace alusión a todo eso que ustedes saben, a todos sus conocimientos, a sus artes, a sus oficios, a poder descubrir todo lo que hacen en la cotidianidad de una forma diferente, para que nosotros, las personas que estamos en la ciudad o los turistas que nos visitan de otras partes del mundo, puedan aprovechar con ustedes todo lo que saben y compartir con ustedes un día normal. Entonces, pensemos si salir a pescar puede ser muy normal para ustedes. Pensemos que para ustedes pararse a orillas del río es algo completamente cotidiano, contar una historia es algo que hacen todos los días, escuchar cierto tipo de música, comer algún tipo de plato, pero para personas que llegamos desde afuera va a ser experiencia completamente diferente, va a ser experiencias que nos van a permitir descubrir otras formas de comportarse, otras formas de interactuar y eso es lo valioso. Ahí está la oportunidad de emprender, ahí está la oportunidad de ofrecer algo que si se dan cuenta no estamos hablando de invertir dinero y no estamos hablando de que vamos a tener una cosa gigante y necesitamos fábricas y demás, sino que estamos diciendo desde lo que ustedes saben hacer, desde lo que ustedes son como personas, desde lo que ustedes tienen como pescadores y como comunidad que habita un territorio en el cual el río es fundamental, van a poder aportar y construir experiencias completamente diferentes para los turistas. Entonces, la invitación de hoy es empezar a pensar y a crear y a imaginar cuántas cosas podrían crear con lo que ustedes son y saben hacer y lo vamos a ir desarrollando a lo largo de los capítulos. Esto es entonces mentalidad emprendedora. Recuerden, primero, tomar la decisión de hacer realidad una idea. Segundo, desarrollar unas habilidades que no significa ir a estudiar, no significa tener una profesión, sino practicar y comprometerse con unas habilidades puntuales. Y tercero, encontrar en la cultura una oportunidad de generar nuevas ideas. Muchas gracias por acompañarnos. Los espero en el siguiente episodio de este programa, Desde el Río y la Atarraya, ecosistema de emprendimiento en turismo cultural para familias pescadoras.
La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.